Todos, todos. Fíjate, hoy estaba viendo de que hoy 13 de septiembre es la muerte del famoso rey que tú tanto admiras. Ah, sí, de su católica majestad, el rey Felipe II de Filipo España. II, ¿o cómo se dice? Secundo. ¿No? Filipus Filipus Secundus. ¿Se diría así? Secundum. Well, ok. Philip the Second. Ja. Estaba viendo que cumplía... Él murió en el 98, entonces ponle... Son 22 años, 522 años. 400, ¿no? No, 1598. Ah, sí, 422 años. Porque si... Sí. No, 422 años. Ok. Que está enterrado en el Escorial. ¿Qué? El ¿eh? ¿Es motel o qué? Pinche colonia de una de Ramos, está culera, güey. Con la jaladita Güey, esa. parece restaurante como las escolleras. Vamos al Escorial, ¿no? A comernos un pescado, unos mariscos. Me acuerdo cuando los güeyes decían... Güey, los camarones del Escorial están con madre. No, Ah, no, es el Hotel Imperial, güey, el que tiene la alberca. Vamos a la alberca del Escorial. cuando jaladita esa había unos güeyes que decían, no, nosotros vivimos en el Escorial. Y yo, cabrón. En España. No, Fíjate, güey, hablando de España... Ya ves el rey que- Felipe II junto con su padre, el rey El Carlos del chocolate, V, el del chocolate. son considerados los Austrias mayores. ¿Por qué? ¿Por qué, Porque güey? de la dinastía de los Austrias fueron los reyes más grandes que dio España. ¿Grandes en cuanto a todo o...? Grandeza, en Territorio. gobierno, en huevos. Ok. Es el que se casó con María de Escocia, ¿no? María I, la hermanita de Isabel, de Exacto. Chabela. Exactly. Hija de Quique... María Tudor. No Tudor. Hija de Quique VIII, Exactly. O sea, que el iba a católico. iba a llevar la sangre de Felipe II. De Felipe Ay, II. no tuvieron hijos, es cierto, no podían tener No hijos. tuvieron güey. hijos. El trato era... De hecho, era su prima, no era su tía. Sí. Porque ella era hija de Catalina de Aragón. Y Catalina de Aragón era hermana de Juana la Loca. Pero no nada más de eso, güey. También sus descendientes, por ejemplo... Bueno, la casa de Felipe II desciende la de Aragón también, de alguna forma. Felipe II de España. Ajá. Bueno, porque sus Fue antepasados... su papá. Bueno, porque sus antepasados, güey. Sobre todo Pedro I fue el que siguió después de Luis XVI. De Alfonso XI, perdón, Alfonso XI. De Aragón. Sí. O de Castilla. No, de Aragón. El bisnieto de Alfonso X, el sabe. De Poncho X. Bueno, Constanza de Aragón, una de las hijas de... Una de las esposas de ese güey era hija de Eduardo III de Inglaterra. De Lalo el Putin. No, el hijo. O sea, nieto de... Nieto de Felipe IV, güey. ¿Cuál es el que sale en Corazón Valiente, que era el rey bien mamón? Lalo I, el piernas largas. El que aventó al... El pinche que se parece a Dumbledore. Ese güey. Pero sí, bueno, sería el nieto de Lalo el Puto. La nieta la casaron con Pedro de Aragón y supongo que ella descendió su... Pedro de Aragón era rey de Aragón. Sí, fue rey. Que muchos lo llaman el mamón o... Que fue muy culero, dicen por ahí. Yo supongo que dicen los progres. No sé, no conozco bien las casas de Castilla y Aragón de antes de Carlos V, antes de los reyes católicos, pero si Fernando el Católico es descendiente directo de Pedro, pues sí. Pues de hecho sí, porque ahí venía, bueno, ya no puse atención cuando estaba desglosando nuestro árbol genealógico de ahí. Y sí aparecen pues todos los reyes de España. Porque acuérdate que los reyes de Y Aragón... aparte son 200 años de diferencia, güey. ¿Qué tanta de ser?
Digo, porque los reyes de Aragón llegan hasta Fernando, el católico. Don Felipe era el Los segundo. de Castillo, y los de Castilla llegan hasta Isabel. No sé quién es el papá de Isabel, güey. No me puedes investigar. Entonces, ahí es cuando ellos deciden casarse y unir por fin los dos reinos grandes de la península. Y se casan Isabel y Fernando. ¿Qué te digo, güey? Ellos tienen a Catalina, que es la esposa de Enrique VIII. Tienen a Juana. Y creo que no sé por qué no llegaron a tener hijos varones. Entonces, y los únicos nietos que tenían eran los de Juana. Que Juana a su vez se casa con Felipe el Hermoso, que era hijo de Maximiliano de Habsburgo. No, Juana y Felipe se casan. Tienen uno que se llama Fernando. Tienen a Carlos. Y tuvieron varias hijas, no me acuerdo quiénes, güey. ¿Qué te digo, güey? España historialmente, güey, es un chingo. Históricamente, güey, o sea, yo digo, güey, que sí es cierto, o sea, todo, siempre lo que, mira, te vas a dar cuenta de que siempre vamos a estar hablando de España, güey. O sea, como que es como tú dices, lo que es España y México, o sea, realmente yo digo que fueron bendecidas por Dios, güey. Ok. Y con mayor razón. Bueno, supuestamente, ya ves que está... O sea, todo lo que es, todos los episcopados, pues obviamente descienden de los apóstoles. Okay. Episcopos. Ya sé qué significa obispo, güey, no sabía. ¿Qué significa? Supervisor. Viene del griego, episcopos. Episcopos. Por eso episcopal. Episcopal. Por eso cuando iniciaron, ahora sí, cuando ya realmente se inició una pequeña, digamos, jerarquía dentro de la iglesia, y empezaron a poner a episcopos en sus misiones, o sea, supervisores, güey, que fueran obviamente edificando el pueblo de Dios, que en este caso conocemos a 12, que fueron los 12 apóstoles, güey. Okay. Pero fíjate que es muy indigante España, porque ahí viene Jacobo. Santiago. Ajá. Y es que a mí, y supongo que a ti también, me impresiona mucho, güey, cómo, o sea, se pudo extender en ese entonces, güey, o sea, territorialmente, o sea, estás en Judea, güey, lo que se tardó en llegar a España. Literalmente era el Finisterre. Ajá. Como decían los romanos. Porque este güey, o sea, no llegó, o sea, normalmente tú pensarías de que llegaría, si hubiese llegado a España, llegaría, no sé, a lo que ahora es Barcelona, o sea, Cataluña, o a Cádiz, tu pueblo mágico querido de Cádiz, güey. Pero depende por dónde se fue Santiago, no sé. No, o sea, pasó las columnas de Hércules. ¿Llegó por África o qué? Sí, que ahora es él. Estrecho de Gibraltar. Entonces, le dio toda la vuelta y entró a Galicia, que antes ahí estaba, que ahí estaba el primer pueblo fundado por los romanos, que era Zaragoza. Pueblo del zar. ¿Cómo se llama Zaragoza? ¿El nombre romano? Zaragoza. No, güey, lo que dijiste el otro día. ¿Ah? César Augusta, ¿o cómo? Ah, sí es cierto, César Augusta. Entonces llega primero a ese pueblo, César Zaragoza Augusta. no está en Galicia, güey. Está en Galicia. Sí. A ver, Zaragoza yo digo que está al sur de la península ibérica. A ver, confirma. Total. O en medio. Zaragoza. Ay, no, pues la Virgen del Pilar, ¿verdad, Chuy, güey? Chuy, ni te sabes la historia de 200 años de los reyes antes de la casa de Auce, no mames. No, tiene razón. Zaragoza está. Bueno, Zaragoza. Sí, mira, fíjate. Zaragoza, cuando los romanos llegaron a. Ok. Cuando los romanos llegaron a conquistar lo que antes era Hispania, ahí la llamaron César Augusta. Entonces, Santiago primero llega a Coruña, okay, que es lo que ahora se conoce como Galicia. Entonces, de ahí se empieza a mover y llega a César Augusta. Entonces, esa parte está muy bonita porque él comienza, digamos, a
pues a predicar la palabra, ¿ok? O sea, decir, ya sabes que antes los romanos tenían un término muy específico para decir, aparte del salve César, güey, ¿ok? Que era... El Senado y el pueblo romano. Ajá, era César Quirius, ¿ok? O señor César. Tenga güey. misericordia. No, César Quirius. Ok, Cuidado. César, señor César, güey. Otra forma de decir salve César, una gestuflexión. Entonces, lo que ellos hacían, los apóstoles, era primero decir... decían Kaiser Kyrios. Ok, decía Kaiser Kyrios. Kaiser. Kaiser Kyrios. No, güey, pero ellos no dicen Kaiser. Kaiser. Kaiser es alemán. Pero no, César. No, decían Kaiser, güey. Creo que era Kaiser o César, pero decían Kyrios. Si es A-E, así pegados, es C. Ok, entonces decían César Kyrios, ok. Entonces los apóstoles lo que hacían era... Es como... Sí. ¿No? Decían Jesús Kyrios, Señor Jesús. O sea, ya le estaban dando... Quitaban César y ponían Exacto, Jesús. o sea, el significado de eso era de que usted le estaba dando una potencia a... Comparable con la del emperador. Exactamente, güey. Porque acuérdate que el emperador se le comparaba como una forma divina, terrenal, güey, ¿ok? Y sí, o sea, digamos, el patriotismo que antes tenían era muy... Se exaltaba demasiado, güey. Cuando mencionaban al César, güey, o sea, era de ponerse de rodillas y... mamarle los huevos unos 5 minutos, güey. Entonces eso es lo que hacían los apóstoles con tal de hacer entender a la gente, o sea, un mensaje tajante de Jesús Kyrios, a la verga, güey, ¿ok? Sí, o sea, sí, como decía, o sea, equiparar la dignidad de Jesús a la del emperador, o sea, igual de Dios. Entonces, a muchos de los apóstoles empezó a funcionar esa táctica. Por ejemplo, a Pablo, cuando llegó a Grecia, fue la hostia, como dicen los españoles, güey, ¿ok? Pero en Zaragoza, en España, no lo veían de ese modo, güey. Porque como era un pueblo, digamos, que ya, o sea, todavía estaba en esa especie de barbarismo y combinado con lo romano, pues obviamente no sabían quién chingados era Jesús Kyrios que mencionaba Santiago. Entonces no tuvo tanto auge, ¿okay? Y batalló mucho, Jacobo o Santiago, ¿ok? Nada más le hicieron caso 8 personas. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas, aquí lo que me intriga mucho es de que se llevan esas personas a Jerusalén. a Roma, güey. Con Pedro. Se los lleva con Pedro. ¿En qué año estamos hablando, Mario? Ahí tuvimos un pequeño error, pero estamos hablando... Ponle, si estamos hablando de que murió Cristo en el 33 después de Cristo. El año 33. Vaya, en el año 33 de nuestra era. Ponle que no sé, ¿cuánto pasó del Pentecostés? ¿Un mes? Días. Bueno. Digo, la tradición dice 40 días hasta la Asunción. Ponle que en el 34, 35 empezó a zarpar ya a Hispania. Entonces ya ponle que, no sé si le tomaría un año o 2, yo digo que por ejemplo en el 36, 37 se empezó a establecer en Europa. Entonces digamos que porque en el 40 es la famosa historia de la señora del Pilar, ¿ok? Entonces digamos que en ese lapso, o sea, del 37 ya estaba en Hispania. Entonces se los lleva a Roma. Antes del 40 lleva a Roma con Pedro, ¿o qué? Sí, Pedro también se fue en ese entonces, güey. Ponle que a lo mejor partían el mismo día todos, güey. Y nomás que se distribuyeron en varias partes. Por ejemplo, Pedro se fue directamente a Roma. Bartolomé se fue a lo que era la parte de Asia, de Siria, con los persas. Que fue donde lo desollaron. Marcos a Egipto. Andrés a Grecia. Y aparte, y también, fíjate, lo interesante es de que también fue a la parte rusa, a la parte eslava de Novgorod. Estábamos con que lo habíamos cajeteado. Bueno, ¿pero dónde le dejaste, güey, con Gil? Con el gol Gil. Entonces, güey, haz de cuenta que Santiago llegó
Llegó a Los hebreos quedaban que los había llevado los obispos los a llevó Roma con a Pedro. Roma. Ujú. Entonces, no, llevó a los discípulos y ahí los convirtió en obispos. Y Vescovi. Los episcopos los forma episcopos, ¿ok? Los forma supervisores en Roma. ¿No quieres algo seguro? A ver, dame una, güey. ¿Cuál? Dame unas picosas. ¿De qué son esas naranjas? Mango habanero, Ay, no. Plátano habanero. plátano habanero. Gratis. Entonces los forman y se van de regreso a Hispania, ¿ok? O sea, digamos que Pedro los consagra. Sí. Y esto digo, lo interesante, o sea, esas uniones todavía de que se seguían viendo los apóstoles, ¿ok? Entonces, ya después de ahí, Santiago pues sigue teniendo problemas para juntar feligreses, ¿ok? Entonces, se regresa a Judea. Y ahí, pues obviamente todavía está todavía sigue viva la Virgen María. Entonces le comento, o sea, de que, oye, ¿sabes que estoy teniendo problemas para poder edificar el reino de Dios? Entonces María pues le comenta, ayuda, o sea, no, pide mi ayuda. Yo puedo ayudarte. Nada más llámame. Así como, llama, call me. Entonces ahí ya Santiago se regresa otra vez a Zaragoza, César Augusta. Y después aparece el milagro. O sea, ¿qué milagro? Pues obviamente ahí en el cielo o sobre un pilar se aparece la Virgen María. En Zaragoza. En Zaragoza. Es que te digo, lo que me impacta demasiado es que bueno, en primera instancia es la primera aparición mariana, ¿ok? La primera. Y es en carne propia, o sea, ella se bilocó, ¿ok? Estaba viva. Ajá. O sea, está muy padre el significado, güey. Porque, o sea, ahí es cuando realmente te das cuenta de la intercesión de María como reina y madre de Dios, de Jesucristo, ¿ok? Entonces, aquí dice, o sea, María llegó a Zaragoza en carne mortal y, o sea, digamos, resaltan esa parte en carne mortal antes de su asunción y como testimonio sobre una columna de jaspe conocida como el Pilar, ¿ok? Después de ahí, Santiago y los conversos o los 7 episcopos edifican la primera capilla, ¿ok? Sobre esa base, porque creo que tengo entendido que esa pilar todavía existe en Zaragoza. en la basílica. Entonces, sí, de acuerdo a la tradición cristiana, hacia el año 40, el 2 de enero, la Virgen María se apareció a Santiago el Mayor en César Augusta, ¿ok? Y después de ahí, pues obviamente ya después Santiago se va a Jerusalén y ahí se proclama. Haz de cuenta que deja delegados a los 7 individuos, los En forma Hispania. obispos y los deja en Hispania. Y él ya ahí se va a Jerusalén y se convierte en obispo de Jerusalén. Ok. Porque ya en el 44, 43 ya es cuando lo decapitan. ¿Y de dónde eran esos obispos?
Ahí mismo de Zaragoza. Sí, pero... bueno. Es que o sea, están los lugares donde supuestamente se establecieron los episcopados, que creo que uno de ellos es Ávila, ¿ok? La diócesis de Ávila. Entonces, ahí ya ellos mismos son los que ya traen el cuerpo de Jerusalén. Lo ponen en Santiago del Campo de la Estrella. Compostela, ok. Bueno. Pues ahí lo que decía, puedes comentar tú lo que decías del significado de Compostela. ¿Por qué ahí? Bueno, ¿por qué ahí? Porque es en Galicia, ¿ok? O sea, digamos que es como no sé, como un tributo, un homenaje al primer pueblo que pisó el apóstol cuando atravesó todo el pinche Mediterráneo hasta pues el Atlántico, ¿no? Ok. Bueno, Santiago de Compostela significa Santiago. No, el Compostela es campo de la estrella. ¿Por qué? Porque según la tradición, el cuerpo de Santiago fue, creo que, escondido, güey, cuando fue la invasión musulmana. Ok. Entonces... sí, porque eso fue lo primero que hicieron los musulmanes. Para no caer en el pecado de la idolatría. Ellos veían, obviamente de mala gana, o de mal ver, que obviamente los devotos, pues daban, no adoraban, sino simplemente rendían respeto, o sea, veneraban las reliquias de los santos, güey. Porque te fijas, eso era lo que se hacía antes con los cuerpos. Cuando eran cuerpos, cuando no estaban intactos, o sea, cuando estaban tocados, o sea, de que los habían matado, decapitado, pues era muy, muy tradicional, era muy común, o sea, de los huesos, repartirlos en las iglesias, ¿ok? Todavía se hace. Sí. Las reliquias. Entonces, cuando vieron eso los moros, empezaron a destruir esas reliquias, argumentando de que ellos estaban pecando como haciendo sus falsos dioses. Falsos ídolos. Entonces esto tiene lógica, porque digo que escondieron el cuerpo ahí ahí en Galicia, donde hoy está la basílica, pero creo que por siglos se perdió la ubicación. Entonces dice que ya cuando, yo no sé si ya los musulmanes ya no estaban, o ya estaban más al sur, empezaron a aparecer luces en el campo. Como la sierra. Ándale, pinches lámparas. No, se luces, o sea, como en la tierra. Y de ahí le empezaron a llamar Campo de la Estrella. Pues creo que la tradición dice que escarbaron donde salían esas luces y apareció el sarcófago donde está. Sí, porque estrella en español antiguo es estela. Como dice la cantiga. Estrella no, es estrella. Santa María, Estrella del Día. Es curioso de que, por ejemplo, lo que decíamos de que la importancia de los tres apóstoles, o sea, ya es lo que tuvieron de la transfiguración. ¿Qué? ¿Quiénes eran? Eran Pedro, Juan, el amado y Santiago o Jacobo. Pero Santiago y Juan, que eran hermanos, Juan y Santiago, ¿no? Sí, hijos de Zebedeo. Si te fijas la importancia, uno era el príncipe de los apóstoles, el otro el amado, y el otro el evangelizador de Hispania. O sea, dice profetecito, Roma y España. Profeta, ¿qué es lo que significa la transfiguración? ¿Cómo que qué significa?
¿Qué fue lo que, qué fue lo que realmente vieron ellos? Junto a Jesús vieron a Moisés y Elías. Sí. Pero ¿qué pasó con Jesús? Se transfiguró. Sus vestiduras se tornaron blancas. Sí, pero ¿qué representó? Pues era el Antiguo Testamento, la ley y los profetas sometiéndosele al Mesías. Ajá, ¿qué más? Pues era eso, güey. O sea, Moisés representaba la ley, Elías a los profetas. O sea, el Antiguo Testamento unido a... Pero ¿por qué se formaron en blancas sus vestiduras? No sé, güey. Pues estaban teniendo una visión beatífica los 3 apóstoles. O sea, estaban viendo... Por eso le dicen a Jesús, vamos a hacer 3 chozas. Qué gusto estamos aquí, ¿no? Dice. Porque ellos, o sea, estaban viendo el cuerpo glorificado de Jesús. Okay. Como después de la resurrección. Exactamente, o sea, el cuerpo glorioso. Por eso tenían que taparse por la gran luminosidad que le estaba reflejando Jesús. ¿Ok? O sea, era una luz cegadora. Pues sí. Entonces... Pues dice la Biblia, ¿no? Blancas como... no sé. Blancas como los arios, güey, o sea. Entonces, eso es lo que te digo. De que como esos 3 tuvieron la fortuna, o el móvil, como dices tú, de ver a Dios encarnado y aparte glorificado, Y la visión beatífica. ajá, O sea, digamos que la transfiguración fue un pedazo del cielo de lo que iba a ser la visión después de la muerte. exactamente, y ellos ya lo estaban viendo. Y estaban viendo, y también importante, o sea, estaban viendo a Elías, que acuérdate que ese salió... Fue asunto también. Bueno, Moisés sí se murió. Pero él estaba iluminado. Pero acuérdate que él estaba iluminado. Porque él estuvo presente con la Pues zarza. él vio cara a cara a Dios. Exactamente. Bueno, no cara a cara, güey. Sí lo vio, güey. La zarza. No, si lo había visto cara a cara, se iba a morir. Acuérdate que eso era lo que decía Dios. Tú directamente no me puedes ver porque si me ves, te mueres. No dije a ti. Ok. Porque si me ves, te mueres. Porque acuérdate que le dijo. Le dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres tú, Moisés? Y dijo, pues yo quiero verte. Dije, tú sabes que yo no puedo hacer eso. La persona que me vea se muere. Pues sí, imagínate, güey. Okay. Bueno, ¿por qué se muere? ¿Por qué se muere? Porque nadie puede ser como Dios. ¿Será porque nadie podía ver estar ante la omnipotencia de la divinidad? O porque no existía Dios. O sea, la excusa. Era un güey detrás de fondo que estaba bromeando. Bueno, ¿no? Decías que ellos tuvieron la visión beatífica adelantada. ¿Sí? O sea, digamos que Pedro, Santiago y Juan eran los discípulos más cercanos de Jesús. Sí. Y los únicos que no huyeron, pues fue Santiago y Pedro. ¿Cómo que no huyeron? O sea, que no huyeron bueno, o sea, que no huyeron de las agresiones que tenían, güey. Pues si todos se murieron martirizados, güey. Menos Juan. Pero porque Juan así lo decide. Juan se fue, o sea, Juan sinceramente huyó. No. Lo dice el Evangelio que no has leído. ¿Pero quién escribió el Evangelio? Dios. Le dice... ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Pues Juan. Pues Juan.
Pero lo dice, cuando le dice Jesús, Pedro a Jesús, ¿y este qué? ¿Cómo sabes qué dijo esto? ¿Sí o no le dice? Le dice, ¿y este qué? ¿Y este qué onda? ¿Cómo se llama este qué o qué? ¿Por qué nos viene así? ¿Cómo nos arreglamos? Y le dijo, oye, si yo quiero que este me siga hasta el fin de los tiempos, ¿a ti qué? Le dijo. Como diciéndole, a ti te valga madre, güey. Sí. Entonces, pues te digo, o sea, porque ponte a pensar, güey. Al que debería darles méritos en sí debería haber sido Andrés, porque fue el primero que lo siguió. Ok. El hermano de Pedro. Uh-huh. No el que viene cada mes, sino el hermano de Pedro. Bueno, ya que querías llegar. No, o sea. Porque ¿cuál es la misión de España? El movie. ¿Cuál es el movie? Sí. Pues simplemente. Decías que te impresiona algo de España con respecto a Santiago. Es que, o sea, es lo que siempre hemos platicado, o sea. Cómo la interacción directa, o sea, de que nada más España, o sea, nada más España. Porque, por ejemplo, Andrés, ahorita como te estaba comentando, Andrés, fue, pues obviamente fue a Rusia, a Ucrania, la parte de Kiev, a Novgorod. Luego se ¿Tampoco Andrés estuvo en Novgorod? Sí. No mames, neta. Sí. ¿Existía Novgorod? O sea, era un pueblo eslavo. Ok. Bueno. Y luego se va a Grecia, se va a Bizancio, funda las iglesias. O sea, deja sus huellas, ok. Uh-huh. Pedro igual. Pedro lo primero que fundó fue Antioquía. Ok. Y después de ahí se va a Roma. Lo perece. Uh-huh. Pero Santiago se va. O sea, lo que me intriga es lo lejano que fue. Uh-huh. Porque estamos hablando, o sea, sinceramente tú ves un mapa, ves Judea y ves España. Si por ejemplo ya ves Turquía, güey, que es lo más cercano que tenían, güey. O sea, es un pinche tramo grande, güey. Es todo un pinche mar que tienes que cubrir. Ok. Entonces, o sea, pasar por, como tú decías, Finisterre, o sea, ya realmente llegó hasta el fin del mundo. ¿Por qué se llama Finisterre, güey? Porque los romanos así le decían. Pues eso, pero llegó hasta el fin del mundo en su momento. Digo que sí, llegó a los confines del mundo. Sí, digo que pudo haber llegado hasta América. Un supongo, ok. Pues indirectamente el legado de Santiago llegó a América. Uh-huh. Digo. Y es eso, o sea, todo lo que multiplicó. O sea, estás diciendo que todos los obispos. Para empezar, el primer obispo, o sea, en México, ¿quién fue? Raúl Vera. No, ese es mamón, güey. Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga, güey. Okay. ¿De todo el territorio? Pues el primero que se declaró es el primer arzobispo de México, para iniciar. Sí, pero a lo que voy es... ¿De todo el territorio de lo que hoy es México? Uh-huh. Pues sí, porque... En Chiapas todavía no llegaba Bartolomé, ni Yucatán. Bueno, habría que ver, güey. Porque... La primera diócesis... Vasco de Quiroga. No. La primera diócesis es la de Puebla. Esa está desde el 19, güey. ¿Mm? Sí. A ver. 19. Es la más antigua, güey. Sí, güey. 13 de octubre de 1525. ¿Cuál? La de Puebla. ¿Y la de México? Fecha de elección. Fecha de elección, chimoroso.
Yo digo que la de México es más antigua, güey. A ver, tú consulta la de México. Yo voy a consultar otra cosa que nos va a arrojar luz. ¿Cómo se dice? Arquidiócesis de México. Los primeros evangelizadores que llegaron a México. Bueno, no es cierto. Con Cortés venían unos. Sí, güey, Pero porque Carlos V es más antigua porque fecha de elección 2 de septiembre de 1530. La de México. La Arquidiócesis Primada de México o Arquidiócesis Mexicanensis. Es en latín. La arquidiócesis de Puebla entonces más. No es cierto, Juan de Zumárraga no fue el primero. Juan de Zumárraga no fue el primero. Fue Juan Garcés, de la Orden de los Predicadores. Dominicos. Dice, primero fue de la diócesis de Tlaxcala y luego de las diócesis de Yucatán. Sí, pues como llegaron los españoles. Obispo de Yucatán, a ver, espérate. Güey, todavía la Yucatán es más antigua. ¿Cuánto dice? No es cierto, a ver. Dice que 1519, güey. No, 1518. Pues, oye. Pero bueno, el hecho es de que los dos vienen de España, Sí, güey. España, obviamente. Entonces, No fue el obispo Scott. Winchester. No. entonces tú dices que la Iglesia de México es descendiente de Santiago. Sí. Por eso yo pienso que la relación estrecha con la Virgen María. Como Pues la sí, hay Virgen, cierta relación, güey. Te la lo digo Virgen- como. la Virgen María ayudando a Santiago en su... Espera. Proceso de Sí, evangelización. aquí va a ser un boom. Aquí va a ser un boom chingón. María ayudando a Santiago con la evangelización de Hispania. Ahora, igual la Virgen María apoyando en la evangelización de la Nueva España. Exacto. Pinche boom acá. A ver, entonces a raíz de que se apareció la Virgen del Pilar, Hispania se transformó al cristianismo. Y Se lo convirtió en el mismo. cristianismo, ¿sí o no? Sí, Sí. a raíz de la Pilarica. Sí, que empezó, obviamente no sé chingazo, pero se empezó a subir. Ok. Igual que Nueva España, cuando se Tanto que aparece empezó a influir en los reyes. Ok. en los En visigóticos. los reyes visigóticos. Como ocurrió en 1531 Exacto. con Guadalupe. De 1521 al 31 la evangelización era muy tenue. Sí. Digo, Y tensa, porque había conflictos. No tenue por parte de los... Es lo que quiero decir ahorita. Después de la conquista, Cortés le escribe a Carlos V y le dice al rey, en ese tiempo era Carlos V, le dice que pues los indígenas necesitan pronto la enseñanza de la fe. Entonces Carlos V envía a lo que se le dice ahora los 12 apóstoles de México, Okay. que eran 12 frailes franciscanos, que estaba viendo que llegaron a México en... Espérame. Como los Istari. ¿Eh? Como los Istari. Exacto, güey. Otra vez Tolkien y su visión católica. Llegaron a la Nueva España el 13 de mayo de 1524. Okay. 3 años después de la caída de Tenochtitlan. Entre ellos llegó Fray Martín de Valencia, Francisco de Soto, Martín de Jesús, Juan Juárez, Antonio de Ciudad Rodrigo, Toribio de Benavente, Motolinía. Ese es famoso porque
A ver, Gina, a ver. ¿Eh? ¿Cuántas diócesis estaban antes de la de México? Pues en teoría la de Puebla, la de Tlaxcala, ¿no? A ver, cuéntalas. A ver, espérate. Yo ya creemos que Puebla. Ya está Puebla. Ajá. Yo sé si yo digo que la de Tlaxcala también. Es que dice el 24 de enero del 24 mediante la bula Sacri Apostolatus Ministerio, el Papa León X erigió el obispado llamado Carolense en honor de Carlos V y eligió al fraile dominico Julián Garcés como obispo, teniendo como sede la ciudad de Santa María de los Remedios en la isla de Yucatán. Entonces ya van dos ahí. Dice, pero al no existir poblaciones ni iglesias, quedó sin efecto. O sea, no había nada. Ok. Un año más tarde, el 13 de octubre de 1525, el Papa Clemente VII expidió la bula pontificia Devotionis Tue Probata Sinceritas, por la cual se aprueba el traslado del obispado de Yucatán a Tenochtitlán. Ok. En el texto no aparece el nombre de Tlaxcala, sin embargo este cambio tampoco se hizo efectivo, entonces tomó la decisión de elegir una diócesis en la ciudad de Tlaxcala como sufragánea de la arquidiócesis de Sevilla. Ok, van tres. O sea, digamos que la de Yucatán, pero que no tuvo efecto. Tlaxcala. Tlaxcala y Puebla, ¿no? ¿Cuál otra? Dice, Julián Garcés arribó a la ciudad de Tlaxcala el 19 de octubre de 1527, erigiendo la pequeña iglesia franciscana de la Asunción como catedral con el título de Santa María de la Purísima Concepción. Fray Julián Garcés fundó junto con Fray Toribio de Benavente, Motolinía, y sus 11 compañeros franciscanos los conventos de Huejotzingo, Cholula, Tepeaca y Huaquechula. La sede episcopal cambió de la ciudad de Tlaxcala a la ciudad de Puebla en el año 1543. No, es que... No, güey, eso es nada más la de Tlaxcala, güey. O sea, la de Puebla y Tlaxcala era la misma, güey. Pero nada más movió la sede de Tlaxcala a Puebla, güey. Puebla está aquí, güey. Tlaxcala está como a media hora, güey. Okay. Entonces, en teoría, nada más había una, que es la de Tlaxcala. La Yucatán quedó sin efecto. Pero no sé si entre 1524 y 1530 hubo más. Ok. Pero hechos de que vienen de España, ¿no? Sí, ¿cuántas iglesias fundaron? ¿Eh? ¿Cuántas iglesias fundaron? No sé, güey, es que... Te digo, estos frailes... Hay una denominación de la UNESCO, de la masónica UNESCO, que es la de Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿sí lo has oído, no? Sí. Nombra ciudades, lugares. Y hay una denominación que dice los conventos franciscanos a las faldas del Popocatépetl, que son esos: Huejotzingo, Tepeaca, Cholula, que yo digo que son de ellos, de los 12 frailes franciscanos, güey. Pero a ver, vamos a ver. Sí, dice que Hernán Cortés se disponía para la expedición hondureña después de desembarcar en Ulúa, o sea, Veracruz. El 13 o 14 de mayo de 1524 llegó a México. El 17 o el 18 del mismo año, la primera misión de 12 franciscanos de la Observancia. Hecho histórico de notable relieve, pues con ellos comenzó en Nueva España la evangelización ordenada y metódica. Ok. Pues lo que te digo, Chuy, o sea, obviamente ella apoyó. O sea, ellos hicieron la labor, pero no, y me imagino que titánica, ¿no? Pero lo dicen todos, o sea, no lograban la conversión masiva de los indígenas hasta como Santiago. Como Santiago, exacto.
hasta el 12 de diciembre de 1531, que como en España, María intervino y... con una aparición. Bueno, la defensa que ya estaba muerta, ¿no? Ya estaba asunta. Pero María aparece y se convierte. Sí. Entonces quiere decir que hay similitudes entre España y México. Porque es curioso, o sea, cómo se representa a ella. Porque, por ejemplo, en Pilar, es sobre un pilar, o sea, algo simbólico romano, o sea, grecorromano, o sea, de que ellos, pues, edificaron los pilares para, o sea, sus estructuras, ¿ok? Uh-huh. Y en México, o sea, es de que con el ayate, simbolizando, pues, obviamente que es virgen, o sea, trae partido en medio, que una mano la trae morena, otra mano la trae blanca, que pose sumisa, que está embarazada, güey, que está encinta, o sea... Yo lo que estaba viendo, tiene un chingo de significados la imagen de la Virgen. Y aquí dice uno de los que lo estudian, que tiene una flor de naulioli, güey, una de 4 pétalos, que dice que en la visión indígena significaba el centro del universo. Y de hecho lo ves tú en la traza de Tenochtitlan. ¿Cómo se llamaba el centro del universo? Tenía un nombre, güey. Lo menciona un chingo Parceriza, güey. ¿El nombre en lengua? Sí. ¿En náhuatl? Sí. ¿Naulioli? No. No, centro del universo... El Hunapku. Bueno, es en maya. Pero... Bueno, pero... Tloquenahuaque. 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 ¿Quién lo dijo? ¿Parceriza? No, o sea, bueno, aquí lo estoy investigando, o sea, aquí está en internet. Eso le dice... O sea, Parceriza dice el Hunapku, o sea, el nombre maya. Tloquenahuaque le dice María en el Lícan Mopohua. Ok. Cuando le dice yo soy la siempre Virgen María, le dice nombres en indígena que no traducen. Yo tengo el Lícan Mopohua ahí en la casa. ¿Original? Sí, güey, me lo robé de la biblioteca de Nueva York. El que escribió Antonio Valeriano. Viene el Lícan Mopohua en español. De hecho lo compré cuando fuimos al centenario, güey. ¿No te acuerdas, pinche librote que compré así? No negro. No, pues como te habías oreado con nosotros, güey, pues no le puse atención. Pues es que estabas haciendo el No, pues estabas con tu elote, güey, pues por eso, güey. Estabas con... Bueno, viene el Lícan Mopohua en náhuatl. O castellanizado, güey. O sea, viene con las letras... Sí, o sea, españolas, pero en náhuatl escrito escrito con letra de molde. Ajá. Bueno, no, güey, es romanizado, algo así se dice. Es como si tú escribes el ruso, güey, en letras españolas. En letra de molde, sí. Ajá. Bueno, entonces viene así. Y luego del lado derecho viene la traducción al español. Y cuando dice eso, es que le dice 4 apelativos. Dice un padre que esas son unas características que María le dice. Esas no las traduce, güey, las dice así. Y una de ellas le dice Tloquenahuaque. Tloquenahuaque. O sea, le está diciendo que es Tloquenahuaque. ¿Tú decías que Tenochtitlán así estaba? Tenochtitlán, güey, era una ciudad que estaba en el lago. Imagínate así el lago, ¿no? Sí, lo así. que ahora es el metro, sí. Ándale. Pues casi es lo que es hoy la delegación Cuauhtémoc o el centro de la ciudad. Toda la de ruta del metro ahí. Que en el Zócalo cambiaron el nombre de la estación, güey. Ahora se llama Zócalo Tenochtitlán. Puta madre. Bueno, entonces la Ciudad de México, Tenochtitlán era un círculo. Y al noreste estaba más o menos así. Estaba, ¿cómo se llama? Tlatelolco. Tlatelolco. Entonces, la ciudad... Estaba Tlatelolco, Tacuba. ¿No te cuenta? En México estaba así el centro,
Tlatelolco aquí pegado al islote. Insurgentes Ah, güey, sí, y Condesa. Chapultepec. y ¿cómo se llama el otro, güey? Pino Suárez, güey. Y Charco. Entonces, la Tlalpan. ciudad se dividía en 4 cuadrículas. Haz de cuenta, trazar una línea así. Y justo en el centro, donde estaba la línea, Sobre el templo. donde estaba el templo mayor, güey. Entonces, Que fue a visitar el viejo. ándale. Entonces, si tú te lo imaginas, eran 4 cuadrantes, güey. Estaba un barrio aquí, un barrio acá, un barrio acá y un barrio acá. Y así salían las calzadas. Una salía al sur, una al oeste y la otra al norte, que es la de Tepeya. Y salía otra al este, pero topaba. No comunicaba con tierra. Que sea Tacuba. No, Tacuba es la del oeste, güey. Ok. Si tú vas a la Ciudad de México actualmente, güey. ¿Te acuerdas la calle Tacuba? Ujú, sí, el Donde- chingamos el pollo. Ándale. Esa calle, güey, sigue la traza original de la calzada. Si tú la sigues y digamos que quitaras la catedral, Vas directo al Zócalo. no. O sea, si tú quitaras la catedral Ajá, imaginariamente, güey, Idealmente, sí. sí, esa calle va y topa justo en la escalinata del Templo Mayor. Ah, ok. Bueno, entonces, y la calle de la que está sobre el Palacio Nacional, güey, que no sé si es 20 de noviembre o Pino Suárez. Esa es la calzada del sur. Entonces te digo, para los mexicas, fíjate ahí la cosmogonía, ¿no? El universo se divide en 4 y el centro era como que el centro del universo, güey. Por eso- Unapcu. Ándale. Por eso estaba ahí el templo mayor, güey. Entonces cuando la María se le aparece con Que el flor, supongo que es donde supuestamente vieron el águila a la serpiente, ¿no? supuestamente. Por eso cuando María se aparece y trae la flor de Nauleoli aquí en el vientre, les está diciendo que aquí está el Que ahí centro del tiene, universo. que tiene el centro del universo, que tiene el templo. Que Ajá. tiene el templo. Exacto, por lo que ellos era el templo mayor del centro, La nueva arca. de ella la lo trae alianza. aquí, en el centro de su vientre. La nueva arca de la alianza. ¿Qué significa? Que guardaba esa arca. A Jesús. No, o sea, En el arca de la alianza guardaba guardaba las tablas de la ley, el maná y el Eso- varón de Aarón. eso, manda a la verga, güey. Lo que realmente hacía del arca de la alianza, el arca de la alianza. Quita, Sí, o quita, sea- quita la Torá, quita el Corán. Corán, güey. ¿Qué tenía ahí, güey? Estaba la presencia de Dios, Exacto. pero simbolizaba la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Por eso, o sea, quita a un lado la Torá, güey. O sea, si tú quitas los mandamientos, o sea, está Dios ahí, Sí, sí, eso sí. es lo que importa. Por eso el sumo sacerdote iba y se ponía y la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué María es el arca de la nueva alianza? Porque tiene Jesús. Entonces ya vio. Jesús hecho carne. Entonces yo nunca lo había pensado y sí, hay mucha relación. Fíjate, te tenía que decir un nórdico. Nórdico pagano. Entonces eso me hace pensar, señor Mario, nórdico pagano, que México tiene una misión como Sí. la de su progenitora. ¿O qué opina? Sí, pues sinceramente está aquí. Me voy a escuchar muy político, pero aquí está la clave, aquí está la esperanza, aquí está el camino a la resurrección. Exacto. Porque es como decía, no broma, y aquí ya se completa lo que decía el Papa, ¿qué? De que no bro, Benedicto XIV. Benedicto XIV. El otro día me vi un video. Hay un programa que se llama El Pulso de la Fe, güey, que lo dio un señor que se llama Robert O'Ferrin. Y él una vez estaba hablando de Agustín de Iturbide, precisamente. Dios lo tenga en su santa gloria. Exacto, libertador de México. Entonces él dice que Iturbide hace la Orden de Guadalupe. O sea, que era una orden que entregaba el imperio mexicano a los distinguidos, ¿no? Entonces no sé por qué empieza a hablar de la Virgen de Guadalupe. Y dice
que el Papa Benedicto XIV, el autor de esa frase también, hizo otra profecía sobre la Virgen de Guadalupe. Ok. Y dijo que es en el Tepeyac, donde el papado, donde el trono de Pedro encontrará refugio. Así lo dijo Benedicto XIV en el siglo XVIII, güey. Entonces, sobre... O sea, él dijo una. Iba a mamar, güey, perdón. Iba a mamar. ¿Qué iba a decir, muy duro? Entonces, sobre ¿cómo se llama el carnal? Rivera, ¿no? Sí, güey. Entonces, sobre el trono del carnal Rivera, ahí estaba la solución. Entonces él dice eso, que es en el Tepeyac donde el trono de Pedro encontrará su último refugio. Eso lo dijo Benedicto XIV. Te dan a entender que va a venir un papa de aquí para allá, o que van a mover Roma como movieron a Roma a Aviñón. Yo le entendería, güey, que... O que Roma se va a extinguir y lo que va a sobrevivir nada más va a ser México. el ombligo de la luna. Yo le entendería más o menos así, como que todo el mundo va a perder la fe, menos... O sea, va a traicionar la iglesia. Digamos que todo el mundo, Europa va a perder la fe, güey, no sé, Estados Unidos, güey, va a perder la fe, menos México. Por eso encontrará su refugio aquí. Bueno, yo lo entiendo así, güey. No sé si el Papa va a venir literalmente a México y desde aquí va a reinar, no sé. Pero eso lo dijo Benedicto XIV. El mismo que dijo... Es que, ¿cómo dice, güey? ¿Te acuerdas que lo vimos ahí en la catedral? Sí, pues tú estabas acá bien extasiado cuando estabas leyendo. No hizo obra, no hubo gracia. A ver. Benedicto XIV, creo que también él fue uno de los grandes críticos De la masonería. de la masonería. Supongo que fue el que siguió después de Clemente XII, ¿no? Ah, sí, a huevo. Sí, él siguió después de Clemente XII. Dice, non fecit taliter omni nationi. No hizo cosa igual con ninguna otra nación. Y ahorita te voy a pasar el link del video donde vi eso. Entonces, como dices tú, Y es que... ya había otro padre, güey. Ese es reciente, pero no sé qué tan cierto sea, digo, o de dónde él lo sacó. Y esto hace... o sea, es un programa de María Visión, pero el padre lo está hablando como en los principios del 2000. Que dice que México va a ser el faro de esperanza de la cristiandad. Es que, o sea, es como en nuestra antigua tertulia, que lo puedes ver en YouTube, que escúchalo. Es como decía nuestro sensei, de que pues obviamente el movimiento progre está súper fuerte aquí. ¿Ok? Y más en la Ciudad de México. Exactamente. Y otra de las cosas es de que ahí mismo en el Pulso de la Fe hubo una transmisión. ¿Tú sí lo has visto, el Pulso de la Fe? Pues de los videos que me sugería Gil, ¿ok? Donde, o sea, obviamente hay un exorcista que hace cuenta que empezaron a ver que habían tenido primero un concilio de exorcistas, ¿ok? Creo que fue en Roma. Todavía vivía ahí el padre Gabriel Amor. Todo lo del crimen organizado que había empezado justamente en el 2006, ¿con qué? Con la legalización del aborto. ¿Dónde? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. En el 2000, sí, que el 2006. demonio le había dicho que por cada aborto iba a haber un asesinato, ¿no? Y otro le dijo que hacía alusión a María también. Dice, Y fíjate, María nos expulsó en el 1531. Y yo estoy porque en el 2006, o sea, históricamente, el 2006 fue el año en que la basílica obtuvo más audiencia o asistencia que en el mismo Vaticano. ¿2006? En el 2006. Haz de cuenta que en el 2006 fue
el epíteto, o sea, fue lo máximo que pudieron abarcar de asistencia, creo que lo que han tenido de asistencia, más que en el Vaticano. Ok. No mames, güey. O sea, en cuanto a asistencia, 2006 fue el año en que... Porque me acuerdo ¿A poco que... el aborto se legalizó en 2006? En el DF, sí. Entonces, o sea, veo la lógica ya hablando de las altas ¡Ey! No. De las altas esferas. ¡Ey! De las altas esferas que simplemente estaban viendo que México, pues obviamente estaba Mira, por buen camino. Cuando vi ese video del pulso de la fe, güey, que hablaba de que el Papa Benedicto Y el XIV había hecho problema, esa Chuy, declaración. El problema es de que ya no hay cómo comprobar eso que te digo de la asistencia. Tú te pones a investigar, o sea, datos de que antes sí estaban, pero desaparecieron. ¿Por qué? Curiosamente. Te digo, cuando vi ese video de la declaración de Benedicto XIV, dice el conductor dice, y a partir de ese momento, cuando la masonería supo la declaración No. Cuando supo la declaración de Benedicto XIV, dice, centró toda su artillería En América. sobre México, güey. Y en especial sobre México. Algo pasa igual hoy. Porque si Si te fijas, ¿por qué México lo jode tanto? Y el mismo Papa Francisco. Y el mismo Papa Francisco lo dijo. Que se metió en polémica y que dice, a Dios, a México Dios lo castiga, el diablo. O sea, toda la historia de lo México. castiga con mucha violencia por María. Perdón. Sí, como mencionas, o sea, el diablo ataca toda la historia de México. O sea, como ha estado influenciada sobre la masonería. Siempre. Entonces digamos que el demonio ataca a México porque se ensaña con nosotros. Sí, porque sabes muy bien que el que odia más en lugar de Dios es María. Como Morgoth, que odia más a Barda sobre Ilúvatar. Otra vez la inspiración, carnal. Porque no la puede ver a los ojos. Barda es igual que él, ¿no? Barda es igual que Morgoth, ¿no? No. Es un Ainur. Ah, sí. O sea, no es superior a él, ¿no? No. Ya ven. Entonces, en su opinión, México No, una tiene... opinión. Es un hecho. Entonces, tú dices que México tiene una misión en este mundo, este país, Nueva España. bueno, la Nueva Nueva España. España tiene... Pero esa herencia no por ser México, sino por ser Exacto, sí, quien o sea, desciende. sí, ay, chingado voy a ser por los... No, o sea, y malamente no es por los indígenas, sino es por la tradición, es por la herencia que se está dejando. Por la herencia que le dejó su madre. ¿Por qué crees que Inglaterra está en la perdición? Por la herencia que tiene la maldición sobre Felipe IV. Entonces, si decimos que México, su mamá es España, ¿no? ¿Y quién es la mamá de España? Roma. Entonces, México es nieta de Roma. ¿Sí? Genealógicamente hablando, sí. Interesante, güey. Porque va así, o sea, los obispos de México, ahora, apostólicamente hablando, Santiago, luego sigue Pedro, luego sigue Jesús, y luego sigue... O sea, entonces espiritualmente somos nietos de Israel. O sea, entonces tú dices, la iglesia mexicana desciende... Porque qué casualidad que en España, nada más en España, tenemos cristianos, judíos y musulmanes, como estaba Israel.
Así va. Oye, ahorita que decías de las cruzadas, güey. No sé si tú decías de las cruzadas. Ese día te iba a decir cuando llegó Gil. Estaba viendo un documental ahí en el WTN. No hablamos de las cruzadas. No, güey, pero no sé por qué lo iba a sacar, güey. Ok. Estábamos hablando de las... Estaba viendo un documental de las cruzadas, güey, en el WTN. Que la primera cruzada la organizó Ricardo Corazón de León. Sí, pues fue cuando pasó Robin Hood, que estaba John Lackland gobernando Inglaterra en su lugar. Bueno, dice que las cruzadas, pues era el intento de los cristianos de recuperar Tierra Santa, ¿no? Por la sacralidad que representaba. Dice, pero irónicamente, los cristianos lograron más en la península ibérica Ah, sí. que ni en Tierra Santa, güey. Porque, fíjate, sí, porque en Tierra Santa los O sea, que... la cruzada ibérica tuvo más repercusión que la de... Sí, o sea, las cruzadas que no eran directamente a Jerusalén, fueron las que tuvieron mayor impacto, güey. Porque lo que sí creo pero que... él te decía, los cruzados en Iberia reconquistaron más que que en Tierra Santa. Sí, pues ahí está el mío Cid, güey. El mío sí, y todo eso se fue dando hasta la reconquista hasta 1492. Pero ya se están estableciendo las coronas de Aragón, de Castilla, Navarra, el Principado de Asturias, que ahí nace el famoso, el héroe de la reconquista, o el que se considera como que el rey, el iniciador de la reconquista de Asturias. ¿Quién es? el mío Cid. El mío sí es más reciente. Felipe II, No. Alfonso X. Don Pelayo. ¿Nunca se habla de Don Pelayo? No. Chuy, Era un asturiano, güey. ¿te sabes la dinastía de esos reyes? No, ¿verdad? Tampoco, pero... Estamos iguales. Bueno, Don Pelayo fue el, digamos, no sé, la verdad no sé. Tenochtitlán. Don Pelayo fue como que el que inició el proceso de la reconquista. Que Asturias fue el único lugar de la península que los moros no alcanzaron. Como con la canción. Y de ahí era Pelayo. O sea, y él fue el primero que les empezó a quitar terreno, güey. Entonces, bueno, ¿para qué íbamos? Ah, sí, que Reino de Cataluña. No, pero Cataluña era Aragón, güey. Ah, ok. A lo que íbamos es que la cruzada ibérica, no sé si Dios quiso que fuera ahí donde ganara más que allá. Otra vez volvemos a la misión de España. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahorita, ¿quién es el patrón por excelencia de España? Santiago. No. El que dicen ahora no es Santiago. El de ahorita, Ujú. Franco. Es el mismo de Inglaterra. El mismo de Inglaterra, Jorge. San Jorge. San Jordi. Porque él. ¿Por qué? ¿Por qué él? Digo, no menos, pues es santo, pero él será el patrono Sí, de Cataluña, pero... ¿no? Él es el patrono de Cataluña, ¿no? Ay, bueno, sí, güey, pero... De Barcelona. Pero igual, o sea, le dan más importancia a él. Que a Santiago. ¿Por qué razón? Porque ver, saben perfectamente. Mira. ¿San Jordi combatió a los moros? ¿Eh? ¿San Jordi combatió a los moros? No sé, güey. Combatió un dragón, es lo único que sé. Es que Santiago usualmente se le... Mira, yo siento que eso es una manera también políticamente correcta. Como De hacer un lado. Ajá, pero te voy a decir por qué. Bueno, yo creo que es así. Yo creo que la raíz fundamental es porque les molesta la imagen de Santiago, por lo que representa. Y yo te, mira, Pero, segundo. yo te voy a decir por qué. Yo te voy a decir, yo tengo un dato que a lo mejor va a servir por qué las cruzadas ibéricas sí tuvieron efecto. E intervino Santiago ahí. Bueno, eso es a lo que iba. A La Santiago. Cruz de Santiago, acuérdate. Ellos tenían la Cruz de Santiago, que si tú te fijas, tiene una especie de clavo. Ajá. Eso lo usaban
Bueno, aparte que se fundó la Orden de Santiago y todo eso, con ellos lo que hacían, llevaban esos crucifijos, o sea, los portaban, ¿para qué? Para que al momento de que ellos hicieran sus oraciones, porque iban a estar en tierra, o sea, en desierto, o bueno, en tierra, clavaban la cruz para tenerla de frente y poder, o sea, poder hacer sus oraciones diarias, ¿ok? Ese era el objetivo por el cual tenían la especie de clavo, para encajarla en el suelo, en vez de colgarla, porque obviamente no tenías lugares para colgar, entonces lo clavabas y iniciabas tus oraciones para estar, digamos, en armonía. No sabía eso, güey. La que viene en las conchitas. Sí, sí, sí. O sea, la que te dan en el Camino de Santiago, que es la cruz así, como en forma de clavo. Bueno, eso también te iba a decir, porque molesta mucho Santiago. Ya ves que ahorita Europa está teniendo alguna especie de invasión musulmana silenciosa. Sí, pues en Suecia, en todos lados. Y permitida por los mismos europeos. Entonces, sí, como tú dices, a Santiago se le asocia a la Reconquista. De hecho, si tú te has visto, una de las maneras en que se representa Santiago en la pintura es en su forma de caballo, ¿no? ¿Sí lo has visto? ¿Sí? Con atuendo militar. Sí, militar. Que también se le llamaba a Santiago el Matamoros, ¿no? Entonces, como que Por la calle, Dale, güey, Mariano Matamoros. como donde vive Rigo Tobar. Y ¿Cuál? Matamoros, querido, nunca te voy a olvidar. Ándale, güey. Entonces, pues esa imagen choca con la nueva población entrante a Europa, ¿no? Entonces, Yo pienso ahí también, Chuy. ¿Por qué Hispania? ¿Por qué España? ¿Por qué no pudo haber sido Germania? Germania Magna, Furor Teutónicos, o Italia. por un simple hecho. Hispania, ¿sabes qué es lo que estaban antes en Hispania, antes de que llegaran los romanos? Sí, los cartagineses, Otros más, aparte. fenicios, Ah, bueno, también va por ahí, aparte. Sefarad, No, güey, o sea, antes de Roma, güey. los australopithecus, No, o los Los cartagineses, los güey. celtas. Ah, los cartagineses. Ellos tenían una deidad, Ujú, Carnunos. ujú. ¿A Ese- poco los celtas llegaron hasta España? Sí, unas partes. Carnunos, ¿sabes? ¿Lo has visto? ¿No? ¿Has visto Narnia? ¿Te acuerdas del señor Tubnus? El pinche El la fauno. cabra. El fauno. Ah, sí. Esa es la forma que tiene Carnunos. O sea, Satanás. un macho cabrío. Así porque tienen las patas de cabra, ¿no? Entonces a Carnuno se le representa mucho con la figura de Baphomet. También representa, creo que a la diosa Ishtar. También lo veían los fenicios. Creo que también como lo conocían. No sé si lo conocían como Baal. Moloch. Entonces Santiago llegó a erradicar todo eso. Bueno, en ese tiempo ya estaban las deidades romanas, ¿no? Sí, O pero todavía persistía el cambia. paganismo. Ay, sí, pero cambia Carnunos. Ponle Saturno, que era Cronos, que era el que devoraba niños, güey. Es lo mismo. Igual Porque que en México. Porque estás de acuerdo que el culto a Cronos o a Saturno es obviamente es lo que ahorita se está viendo de que, por ejemplo, Paganismo. o sea, el paganismo, pero en este caso el paganismo elitista, ¿ok? ¿Por qué elitista? Porque, o sea, que es, digamos, la deidad Enlil, Anunnaki, que quiere predominar, consumir niños, ya sea de comerlos o cogerlos. O sea, digamos la deidad que le están rindiendo el tributo de que le rinden los sacrificios, que le rinden los actos de pederastia. Obviamente conseguir el famoso adenocromo que me están mencionando últimamente. O sea, esa esencia vital que en el sufrimiento agonizante de los niños es un elixir para esa gente. ¿Ok?
Entonces neopaganismo. Sí, bueno, sí, neopaganismo, Neopaganismo, güey. neopaganismo, satanismo es lo mismo, ok. Entonces dices que Santiago llegó a erradicar esas prácticas a Hispania. A ver, déjame te consulto primero si los celtas estoy en español, no voy a estar mamándola. Bueno, pues de ser cierto se parece también a México, ¿no? Con la visión, como tenían los cultos paganos. Ah, sí, a huevo. ¿Pero dónde estuvieron? ¿En qué partes? Pues toda España, güey. Máxima expansión de las lenguas celtas en la antigüedad clásica. Pero perdidos desde el medioevo. ¿Por qué? Pues ¿Pero qué? por Roma. ¿Pero qué dices? O sea, perdidos antes del medievo, ¿cómo? Sí, o sea, ya no, o sea, que ya nadie habla celta después del medioevo, obviamente. Pero sí, hoy el término celta se utiliza a menudo para describir a la gente, culturas y lenguas en la región de Bretaña, España, Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, Portugal. Del norte de España, güey. ¿Y a dónde fue Santiago? No fue a Cádiz, casualmente, Fue güey. con Manolo, güey, ahí a Gallega. Ahora, ¿entiendes? Manolo. Ahora entiendes por qué llegó específicamente a Galicia y no llegó a Cataluña. ¿Por qué no llegó a Cádiz? Porque tuvo que rodear todo el Mediterráneo. Si pudo haber llegado desde unos cuantos cientos de kilómetros hacia el este ¿O hacia el sur? o hacia el sur. ¿Por qué necesariamente tuvo que rodear o pasar por Finisterre o las columnas de Hércules para luego volver hacia el norte? Como aquí. Ajá. Aquí también tenían los cultos paganos a la muerte, de sacrificios humanos. Sí, Tezcatlipoca, Mictlán. Huitzilopochtli, güey. Que esas prácticas precisamente vino a erradicarlas, ¿no? Muy bien, miren nomás. Mira, este es Carnunos. ¿Y ese es el dios de qué o qué, güey? Espérame. ¿Se te figura alguien? ¿Es Hermunus o Kermunus? Carnunos. Porque acuérdate que en la lengua celta, como la lengua germana, inglesa, la C se dice como K. Pues se parece al macho cabrío, ¿no? A Baphomet. Pero claro, si tú le pones... Ah, bueno, aquí ya está una representación mejor. O sea, Kermunus también tenía cuernos. Sí, o sea, nomás que aquí ponle astas de venado, güey, en lugar de cuernos de vaca, güey. La misma gata, nomás que revolcada, como decía un antiguo ingeniero. Entonces, como dice ahí, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Exacto. O sea, no todo es una coincidencia, o sea, como lo estamos viendo. Eso, bueno, lo de que en unos citas se me ocurrió, o sea, de que ya, o sea, figurando todo, güey. Ok. Pero sí encuentro la lógica. Entonces tú no compartes la idea de los progres, de que mejor hubieran venido los británicos Ah, no. o los holandeses. Mira, tú sabes que mi postura contra el paganismo, contra el neopaganismo, pues es imparcial. O sea, yo no, o sea, a mí me gusta, o sea, conocer la cultura, o sea, conocer los panteones, el panteón de... Santo Cristo, güey. No, me refiero al panteón... Santiago. La cosmogonía, vaya. Sí, el Ok. panteón, güey, los dioses. Sí.
hasta ahí. Ya de que de mí nazca de que, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un sacrificio, ¿no? Acá. ¿Por qué tienes un carnunos ahí, güey? ¿Dónde, mamá? No, pues está bien, Claro güey. que, o sea, Igual- yo me trataría que algunos tienen su madre aquí, báfame de aquí, pero hasta ahí. Hasta ahí, o sea, Está, no. está bien, güey. Así como ahorita me agrada, güey. Yo a veces me cuesta. Estudias el panteón prehispánico, por ejemplo, pero hasta ahí, güey. Nomás como cultura. Pero eso, o sea, a defenderlo, Pues no. Bueno, yo no, yo digo que no, yo no. Digo, porque obviamente, es que ahorita, mira, los progres, güey, te pintan el paganismo como la salvación, güey. sí, o sea, la liberación. Sí, al cristianismo, güey, pero es que, o sea... O te hablo, por ejemplo, del paganismo en México, de las religiones prehispánicas. Sí. O sea, dicen, sí, hay que volver al paganismo, prehispánico. Ah, sí. Entonces vas a volver también a los sacrificios humanos, donde los dioses exigían A la esclavitud entre su propia gente. de los que tienen su propia gente, güey, a sacrificar mujeres, güey, niños. O sea, pero eso es lo políticamente correcto. Y sí, o sea, oye, creo que hicimos un gran descubrimiento el día de hoy. ¿Qué? O sea, esta interacción de por qué España. Estamos encontrando el significado por qué España. Y ahora que lo dices, de todos los países, porque España, pues ya ves que es la progenitora de toda América Latina, ¿no? Y si te fijas, Pero de todos ellos, México es siempre como que el... la cúspide. Ujú. Y si te fijas, güey, la expansión de España, ya como fue reino, un reino ya establecido, o sea, ya de que ya a la verga los musulmanes. Pues sí, de hecho el reino de España nace a partir de 1492, cuando se reunifica toda la península. Casualmente los territorios que llegan a ocupar son territorios donde antes estaba la lengua celta. Okay. Ah, sí, ¿cuáles? Mira, con la casa de Austria, ya el territorio que abarcaban antes los celtas en Suiza, los gálicos, cristiano. Para empezar. Ok, lo que era Suiza, Austria. sí, Francia, no se diga, güey. Ok. Inglaterra, con las uniones que tuvo con María de Escocia, que no tuvo hijos, obviamente, pero o sea, empezó a, digamos, a ver esa influencia de poderío del reino español dominante, cristiano, y en el cual sosegaba a la gente, o sea, la apaciguaba. Entonces, ¿ok? Holanda, güey. Los Países Bajos. No odian a los españoles, güey, por eso. ¿Y por qué la decadencia? ¿Por qué la decadencia? Pues simplemente por la influencia, o sea, como una influencia positiva, o sea, bendita, pues soy una influencia maldita, güey. Muy fuerte. Muy fuerte. Haz de cuenta que lo que hicieron fue, digamos, España, para poner un ejemplo a los güeyes que estudian esas mamás de alquimia. Haz de cuenta que España lo que hizo fue poner el pentagrama hacia arriba y se olvidaron un rato, llegaron los contras e invirtieron ese pentagrama. Ok. Pues sí, güey, porque ya ves cómo España entró en decadencia hasta que... De hecho, la decadencia de España empezó en... Yo consideraría a España como la tercera Roma. ¿Quién es la segunda? Bizancio. Sí, o sea, Constantinopla. Pero la tercera, ¿quién es tradicionalmente? Moscú. No, pues el Sacro Imperio Romano, ¿no? Pero el Sacro Imperio no llevó la fe a todo el mundo, como si lo hizo. Entonces, por eso yo España. consideraría yo la Es tercera. otra de España, otra virtud de España.
¿Qué dice Jesús? Hacer discípulos a todas las naciones. Y es España la que lleva el cristianismo a todo el orbe. Y de hecho, o sea, estaba leyendo que también Pablo, creo, no es fuentes o sea, reales de que él también llegó a Hispania. Pablo. Ajá, y lo menciona en su carta a los romanos. Ah, sí. Menciona Hispania. Que con gusto quiere ir a Hispania. Pues ahorita, mira, Santiago y Pablo, güey. Bueno, Pablo era uno que se encontró ahí, güey. Era un judío converso. Era un judío romano converso, güey. Entonces, mira, la labor evangelizadora de España. Hay una imagen, no me acuerdo, es del siglo XVI, cuando reinaba Felipe II, donde el grabado refleja esa misión. Haz de cuenta, sale Jesús entregándole el mundo. Haz de cuenta, la imagen se ve así, la tierra, güey. Uh-huh. Y se las está entregando al rey de España, que es Felipe II, y al papa, no me acuerdo quién era, güey. O sea, los dos están recibiendo así el mundo. Otra vez, el papa espiritualmente y España por la... ¿Cómo? Es que antes habían dicho que decía que España era como que la cruz de la espada de la cristiandad. Ok. Entonces por eso es esa misión, ¿no? De que el mundo cristiano recaía en el Papa y en España. Sí. Entonces, ¿cómo ve? Pues la pregunta del millón. ¿Usted cree que ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree que la España de hoy se puede recuperar? Ay. Mira, yo sinceramente... O estaremos viendo el ocaso de la grande España. Mira. Sinceramente, yo ya España, yo ya nomás la contemplaría nada más de turista. Eso es un no. Sí. No. Si España, digamos, ya dio todo lo que tenía que dar. Así como Roma, güey. Roma dio lo que tuvo que dar. Constantinopla dio todo lo que tuvo que dar. Por más tiempo que Roma, obviamente. No, güey, casi 1000 años más. Sí, güey. No, pues más de 1000 años, güey. 1400. Constantino murió en el 345, ya cuando estaba fundando Constantinopla. Y hasta cuando la caída de Constantinopla fue en el siglo XV, ¿no? Sí, fue en 1453. O sea, 1100 años. 1100 años, güey, más. Bueno, entonces decías, según España ya dio todo lo que tenía que dar al mundo. Yo también opino lo mismo. Y el problema es de que por más que yo quiera ver, o sea, o por más que se quiera ver México como la segunda España, que sí lo es, pero ya enaltecida, o sea, pues el problema es de que lo están haciendo muy bien su jale de no verla. O sea, entonces tú dices que digamos que estamos viendo ya el ocaso de España, definitivo. Sí. O sea, su primera decadencia fue cuando el imperio se... Sí, o sea, el liberalismo lo destruyó. Es increíble el liberalismo que hay en España, güey. Exacto. O sea, es extremo. Sí, güey. O sea, por ejemplo, te lo digo de mi experiencia de que cuando fui a Barcelona. O sea, Barcelona está es increíble. O sea, vas con un chingo de lugares, güey. O sea, yo digo que nada más por la Sagrada Familia, güey. Si no está la Sagrada Familia, güey, a chingar su madre, güey, va con Barcelona. Ok. Ponte, para empezar, güey. Digo, no sé cómo sea la costumbre en Europa, pero para que las iglesias cobren, güey. O sea, Notre Dame tiene la fortuna y suerte que supe que no te cobra nada, güey. No, de hecho no cobra. Nada más que hay una pinche fila de la chingada, pero nomás, güey. Sí. Bueno, o sea, te cobra el baño que está abajo, güey. Te cobran 5 euros el pinche baño lujoso de abajo, güey. Del túnel. Del subterráneo, güey. Hasta ahí, güey. Y, por ejemplo, en la catedral de Barcelona, güey, 7 euros, güey.
Y la Sagrada Familia 11, no, hombre, güey, se pasan de... Pues sí, eso refleja la decadencia. Digo, no solo de España, güey, de Europa. Sí, o sea... Pero más en España se han ensañado, güey. Ponle, si digamos, o sea, las invasiones barbáricas terminaron en la época medieval, o estaban terminando. El pinche protestantismo fue el pinche la gota que derramó el vaso y de ahí se agarraron. ¿Y quién fue el que le dio la batalla al protestantismo? España. ¿Con quién? Con Carlos V y con La Felipe armada II. invisible. Mientras que Alemania se pervirtió, mientras que los Países Bajos se pervirtieron, Francia misma, güey, que era el padre de Europa, se pervirtió también con el... Calvino era holandés, ¿verdad? Sí. Pero Francia misma se pervirtió porque los reyes franceses llegaron inclusive a hacer alianzas con los protestantes, con los turcos, güey, también, con los otomanos, perdón. Inglaterra se pervirtió. ¿Y quién permanecía firme? España. Y Rusia. Ah, bueno, la Santa Rusia. Yo diría que entre España y Rusia, güey. O sea, Rusia en la Iglesia Ortodoxa. la Iglesia Ortodoxa, aunque cueste decirlo, por más alejada que esté de Roma, pero sigue en pie, güey. Ah, sí, la que está manteniendo la tradición, güey. Sí, o sea, te lo digo desde el punto de vista, por ejemplo, en las bandas de black metal o las bandas de metal, güey. O sea, son los güeyes que... Aquí obviamente yo también, o sea, no es de que yo los apoye o de que yo apoye, sino simplemente o sea, de que la justicia, de que por ejemplo, el black metal pues atacó muchas iglesias en el norte de Europa, ¿ok? Entonces, obviamente no estoy diciendo que ojo por ojo, güey, porque pues obviamente el castigo no es igual al crimen, ¿ok? Pero por ejemplo, sí más que nada los ortodoxos son los que se han parado en aeropuertos esperando digamos, a las bandas que llegan a sus ciudades, y sí se han manifestado de que, oye, no vayas a tocar en mi ciudad, de que la madre, e incluso han llegado a atacar a algunos integrantes dándoles escupitajos. Como cuál, hay un caso muy conocido de una banda que se llama Belfegor, son de Austria, tocan con madre, ¿ok? Obviamente todas sus temáticas son satánicas, no sé si sean satanistas, no tengo idea. Pero un pastor, bueno, no era pastor, sino era ¿cómo se dice? Como un laico, pero... ¿De la Iglesia Ortodoxa? Creo que sí. El güey empezó a atacar al vocalista, o sea, lo escupió. Obviamente, los integrantes de la banda no hicieron nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que normalmente son, güey. Los güeyes del black metal son... O sea, no, digamos, cuando hacen su música, ahí es donde se explayan y hacen sus loqueras y todo el pedo. Fuera del escenario, o sea, son personas, o sea, tranquilas. O sea, no estoy defendiéndolos, sino simplemente son personas que obviamente, pues nada más disfrutan la música. O sea, son personas serias, y ya, ¿ok? Algunos son violentos, o la mayoría no. Entonces, te digo, esos güeyes son los que realmente sí se... Que se ponen los huevos. Ajá, ok. Eso sí. Y aquí no, los católicos no. ¿No? Pues mucho. ¿Por qué? Por eso te digo, ¿quién está conservando la tradición? La Iglesia Ortodoxa, güey. Rusia. Entonces es Rusia en la Iglesia Ortodoxa, España en la Iglesia Católica. Fueron los... Sí, ahora ahí va. España, México, la nueva Roma, Rusia es la nueva Constantinopla. ¡Pum! Exacto, güey. Okay. Mientras esos dos fuertes se tengan ahí, todo va a estar bien. Pero en la decadencia de esos, ahora sí ya nos cargó la chingada, güey. Bueno, entonces volviendo a lo de España, dices tú que está en decadencia y de la cual ya no se va a recuperar.
No. Porque como todo en esto sube y tiene que caer, como le pasó a Roma, como le pasó al Imperio Bizantino. Entonces, según a tu parecer, estamos viendo el final de España. Entonces, según lo entiendo, El final de Europa, güey. pues sí, final de Europa, pero De Europa Occidente. sí, porque la oriental permanece Aún va, fiel aún con va. Rusia. Por ahora, güey. Irónicamente, donde el comunismo triunfó. Bueno, entonces, ¿quién se va a quedar Sí, sí, donde el comunismo... Ajá. Pero acuérdate que el comunismo no es el enemigo, güey. Es un enemigo, pero no es el enemigo. Ah, no, El enemigo se formó en Occidente. la masonería. Es la masonería. Sí, el comunismo es un hijo de la masonería. Igual que el liberalismo. Sí, o sea, te digo, aquí Alemania está perdida porque por simples razones, güey. Los Illuminati, o sea, que se establecieron en Bavaria en la noche de Walpurgis. Si no hubiera pasado eso, Alemania se hubiera salvado, no hubiera existido el segundo Reich, la madre, todos veríamos a Hitler como un pinche presidente chingón. No fue así. Y si Alemania hubiese llegado un apóstol, tampoco. Es lo que te estoy diciendo, Chuy. Los pueblos que realmente tocó un apóstol, o sea, realmente sí tenían el magisterio de Jesús, de mantenerlo impuro, de mantenerlo puro, intacto. Como España, Exacto. Italia. Entonces todo lo que haya tocado España, güey, se va a mantener inmaculado. Por eso, aunque España se vaya de la verga, todavía queda México o América Latina. Su obra permanece acá. Exactamente. Lo mismo en Constantinopla. Está Rusia todavía, porque Constantinopla tocó Rusia. Ok. Andrés. Te estoy diciendo, o sea, Andrés tocó, o sea, Constantinopla. Oye, sí, ahorita que lo dices. Justo los países donde los apóstoles tocaron son los que permanecen, ¿verdad? Francia, como no lo tocó un apóstol, güey, por eso entró en decadencia rápidamente. O tuvo un auge increíble, güey, con la alianza de Roma, pero ahorita... Pues nomás sale, güey. Ni Francia. Francia se pervirtió. Inglaterra se güey. pervirtió. Alemania. Alemania se pervirtió. Holanda se pervirtió. Austria es lo mismo, güey. Bueno, Austria es Alemania, ¿no? Y también está, aunque Austria, digamos que fue de los que resistió o ha resistido, aunque ahorita ya no. Ahorita ya también está igual de perdida que Alemania. Y es lo mismo, tío. O sea, Turquía se estancó, pero está Rusia todavía. Polonia. Polonia, güey, está teniendo un pinche auge. Hungría, güey. Me tocó, güey, Apenas en Polonia está empezando esa temática de lo progre. ¿Por qué? Porque hay diputados, o sea, hay güeyes que... Hay güeyes de black metal, por ejemplo, el de Behemoth, el del video que te mostré, Nergal. No, es el diputado, güey. No, pero él apoya a un diputado. ¿Tú crees que un güey como él, que realmente él sí se considera satanista, esté apoyando a uno de extrema derecha? No, güey. De hecho, en Polonia, güey. Y en sus historias de Instagram, bueno, ahorita ya no las pone, pero cuando hubo ese tipo de campañas o de debates, en sus historias ponía, voten por este güey va a ser el que va a cambiar Polonia, o sea, que la va a hacer, siempre cuando te dices, va a ser el cambio radical, pinche comunista, la verga. Güey, Polonia lo he visto que ganó un presidente de conservadurísimo, güey. Tienes razón, güey, mira. Nunca lo había pensado, güey. Los países que fueron tocados por los apóstoles son los que se permanecen fieles, güey. Italia, Pedro. Y te has dado cuenta que hasta ni Chernobyl, güey, que estuvo en Ucrania, pudo destruirla. ¿Por qué? Porque Ucrania la tocó Andrés. O sea, tú dices que los países que tocaron los apóstoles y a su vez los que esos países crearon. Es, digamos, como la asociación apostólica, güey. ¿Qué pasa cuando el apóstol te imponen las manos? La esencia, Transmite el poder. Transmites el ministerio de Cristo. Obviamente estos güeyes lo hicieron a un gran nivel, güey. En vez de imponer las manos a una persona, imponen los pueblos a una nación. Está como esa teoría, güey. La diferencia, por ejemplo, que yo veo con Rusia es que Rusia no se expandió más allá.
de su área de influencia, ¿no? Como si lo hizo España. Pero ¿estás de acuerdo que antes, o sea, todo el pueblo eslavo, güey, sigue siendo Rusia? Los primeros rusos no eran Rusia, güey, eran Ucrania. ¿Ok? O sea, mientras todavía exista Rusia, Ucrania, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Eslovenia. Ponle Hungría, güey. Chingue su madre, güey. Ponle Hungría, güey. Que Hungría tiene algo de eslavo, güey. No Ajá. es todo completamente, pero sí. Toda Rumanía. región eslava que todavía mantengan el lenguaje cirílico es Rusia. ¿Ok? Pues Moldavia, güey. Sí, Serbia. Serbia. Rumanía, bueno, Rumanía no. Mientras tengan eso, o sea, va a ser, ese es el verdadero imperio ruso. ¿Ok? Esa es la Constantinopla que te estoy mencionando. Y acá, todo América Latina, o sea, obviamente Centroamérica y hasta México, ya es Roma. ¿Ok? ¿Y qué me dices de Estados Unidos y Canadá? A chingar su madre, güey, no sirve. Aunque Canadá digas que somos franceses, a la verga, güey, tú le rindes tributo, tú no le rindes tributo a Francia, tú le rindes tributo a un reptiliano, y tú sabes a quién es. La reina Chabela. O sea, está igual que Estados Unidos, está igual de pervertido, güey. ¿Cuál es la diferencia? Que Canadá tiene poca población. Aunque te voy a decir que Canadá, yo lo siento más pervertido que Estados Unidos, ¿no? Sí, es que el problema de Canadá, y cuando tú vayas a Canadá, te vas a dar cuenta, güey. Tú ves, por ejemplo, Montreal y ves una pequeña Europa. ¿Igual de liberaloides o qué? Sí, yo hablando arquitectónicamente, así, pero igual en ese mismo sentido. O sea, tú vas a Canadá y te vas a dar cuenta, esto no es Estados Unidos. Okay. De primer lugar. Porque sí se ve distinto a Estados Unidos, güey. Sí, o sea, tío, a mí me encantó Se ve Canadá. más Europa. Sí, y aparte, o sea, ves igual la misma gente que verías en Europa que no verías en Estados Unidos. O sea, ves gente de muchas razas, vas a ver un chingo de turcos y ahí te vas a dar cuenta, es Europa. Entonces, Ok. digamos, los vecinos del norte están pervertidos. Entonces, si dice usted que España va a la decadencia, ¿el legado de España permanece aquí? Sí, ¿O va a perdurar aquí? y el legado de De Constantinopla. Constantinopla es Rusia. Por eso Putin sigue siendo muy, muy, muy atacado. Exacto. Digo, por los medios. Ajá. ¿Y qué opina usted de Donald Trump? Mira, la postura. Tú fuiste testigo, güey, que hace 4 años yo les decía de pinche Donald Trump. Porque ustedes mismos lo criticaban, güey. ¿Ok? No, que va a causar una pinche guerra mundial. Que. Estoy pareciendo a ti. No, que Bueno, te vas a ser pinche, sincero, pinche a- Trump, a mí Trump me es bien enojó por lo del pinche racista. muro, sí, güey, pero me dejé Pinche llevar muro, sí. Y dije, güey. Yo fui el primero que te dijo, güey, ponte a pensar en esto. Es el único pendejo que se está poniendo al aborto, güey. ¿Quién en el puto mundo, güey, se está poniendo al aborto ahora? Putin, güey. Aparte del Papa. Putin, ¿no? Sí, güey, pero aparte del Papa y de Putin. Ah, no, pues no. Nadie. Nadie. Trump. O sea, digamos que Trump es una esperanza para los Estados Unidos. No él. No. Porque es inevitable, güey. Su gobierno, iba a decir dictadura, su gobierno se va a acabar. Está cantado el tiro, no se va a reelegir. Se va a reelegir, pero obviamente la gente no va a votar por él. ¿Por qué? Porque los medios están muy influenciados, güey. Güey, me da risa, o sea, qué ironía, güey. Tanto que la gente criticaba a Hitler, de que él gobernaba los medios, de que él decía qué tenían que decir, qué tenían que ver. Casualmente es lo que estamos viviendo ahora, güey.
nos están diciendo que chingados, que están diciendo, los medios son muy masivos, güey, están diciendo qué ver, qué está bueno, qué está malo, están atentando contra el pecado original. ¿Cuál es? La soberbia. En específico, ser como dioses, conocer el bien y el mal. ¿Ok? Porque eso no La nos... soberbia, güey, Sí, o sea, equipararte a Dios. Eso no nos corresponde a nosotros, güey. Porque nosotros, ¿qué? Ya tenemos estipulado qué es lo que está bien y qué es lo que está mal por medio de Yahvé en Lil. ¿Ok? De Ilúvatar. De Ilúvatar. Bueno, de eso. Perdón, me distraje. Y ahora están saliendo, por ejemplo, lo que te decíamos el domingo, güey. Ya hay una lista de qué, cómo, por ejemplo, las películas, güey. ¿Qué actores deben de estar ahí? ¿Cuántos negros? ¿Cuántos de raza indígena? ¿Cuántos transexuales? ¿Cuántos bisexuales? Lo que sea. ¿Cuántos homosexuales, güey? ¿Qué temas tienen que hablar? ¿Cuáles no? O sea, no mames, güey. Y, o sea, pues te digo, es irónico, o sea, tanto que criticaban y que crucificaban a Hitler, güey. Lo mismo lo están haciendo ellos, güey. ¿Por qué crees que se les dice feminazis? Ajá. Y bueno, específicamente con las... Y entonces, volviendo con Trump, por eso no va a persistir su gobierno. Pues bueno, hay mucho que hay que hacer, güey. ¿Mm? Pues hay que resistir, cabrón. No estarse pellejeando, no estarlos pellejeando. Entonces cae un peso sobre nosotros, cabrón, sobre México. No hay que dejar que caiga en manos de los progres. De los chairos. Güey, pero te voy a ser sincero, güey. Hasta en esos pinches medios son expertos, güey. Te hacen ver como que son muchos, güey. Como que mucha raza, güey. O sea, Sí, o sea, pero no. no es cierto, güey. Aquí en México no. Será en Europa a lo mejor. O en Canadá. Pero aquí no, güey. Mucha gente no odia eso. Yo lo he visto, por ejemplo, en las políticas que anduve de agencia de inteligencia con las páginas feministas. Uh-huh. Y ver las publicaciones que hacen, güey. 10 likes, 5, güey, o sea. Eso refleja, güey, que la sociedad no quiere eso. Como dijeron ahí, somos una mayoría silenciosa. Sí. O sea, somos una mayoría que no queremos eso, güey, pero estamos